Ya estamos, sí, sí, ¿verdad? ¿Ya? Creo que sí. Estamos. Listo. Entonces, Vamos, Leila. hoy continuamos con nuestra super saga de las 5 heridas del alma que nos impiden cumplir nuestros sueños. Y hoy el turno es para la herida de humillación. ¿Qué tal les parece, chicas? Uf. Excelente tema. Quizá una herida muy difícil de reconocer, porque a nadie nos gusta sentirnos humillados. Es algo que pues te baja mucho, ¿no? Como que te mantiene en una vibración muy baja y creemos que no humillamos a nadie, ¿no? En nuestro ego no nos permite ver cómo interactuamos con las personas. Entonces, creo que hoy va a estar... Hoy va a ser algo de cachetazo cósmico. Quiero oír eso, quiero oír eso. Tal cual. Bueno, y tenemos aquí para contarles y recordarnos que esta herida de la humillación despierta en nuestra infancia entre el primer año y los 3 años. Y se despierta justamente con uno de los más grandes maestros que elegimos para este camino de aprendizaje y evolución, que es el padre, aquel padre, puede ser mamá o papá, cualquiera de los dos, que reprime toda clase de placer físico en el niño o la niña. ¿Qué tal? Wow. Entiéndase placer físico, el sexual, porque ya sabemos que desde chiquitos somos erógenos, ¿cierto? No es todo nuestro ser, pero también ese placer del disfrute, del juego, de la creatividad, ¿sí? Incluso el placer de poder tener contacto con el cuerpo de papá o de mamá, que eso es súper como protectivo y súper sanador para todo niño pequeñito, cuando el contacto de piel con piel o el contacto físico de padre o madre están ahí presentes. Claro, pero hay una creencia de la sociedad, ¿no? De que esto no es correcto, de cómo vas a tener a tu bebé o a tu niño, dependiendo de la edad, cerca de ti, bañarse juntos o abrazarlo o tocarlo. Hay una creencia ahí muy fuerte que dice que no es correcto, ¿no? Fíjense que independientemente de la edad, también el tema del colecho, no sé si ustedes, todas nosotras tenemos más o menos la misma edad y se nos ha dicho, se nos enseñó, aprendimos también que eso del colecho era malcriar a un niño o a una niña, ¿no? Del poder dormir junto al bebé, y después eso se ha replanteado y últimamente los recientes estudios dicen que es absolutamente sanador, es absolutamente positivo que este bebé y este niño, hasta la edad que más o menos convengan padres e hijo, puedan hacer esta práctica de dormir juntos. Entonces se nos decía que desde lo biológico hasta lo psicológico no era sano. Y yo recuerdo, en mi caso, que yo sufrí esta experiencia con mi hijo. O sea, cuando digo sufrí es que me causó sufrimiento a mí, porque yo pensaba que lo estaba haciendo como debería, ¿no? Según la bibliografía, según los textos, según los estudios, entonces el niño debería estar en su propio cuarto, en su propia cuna, aprender. Entonces recuerdo tanto que había una frase que decía de una enfermera de Estados Unidos, de un libro que yo estuve siguiendo para aprender a maternar y no dejarme guiar por mis propios instintos. Entonces esa frase decía más o menos como empieza como quieres terminar. Y realmente surtió efecto, pero al contrario, ¿sí? Entonces también vi el impacto que eso produjo en mi hijo, haber hecho esa distancia, porque es generar una distancia física, sí, porque en él. Nos decían, no puede dormir más de 3 meses en tu cuarto, ¿no? Esas son las creencias que a mí me dijeron. A los 3 meses ya separado, no importa las noches que llore, tú espérate, en algún punto y en algún momento va a dormir toda la noche completa. Y estás viendo a tu hijo sufrir y tú estás sufriendo, pero eso es lo que te decían que tenía que ser, ¿no? Que era la mejor educación, entre más allá, más distante, mejor, ¿no? Exacto.
Y, por ejemplo, esos llantos tan intensos y tan prolongados en el tiempo también disparan la herida de abandono. Claro, van unidas. Ahí van unidos, exactamente. Eso es. Y esta herida, entonces, que puede haberse vivido con uno de los dos padres, aquel que se ocupa, sobre todo, del desarrollo físico y sexual del niño o de la niña, ¿no? Es como más como con este padre o con los dos. Y también hay mucho que ver ahí con el conflicto que tiene que ver con Electra y el opuesto, que es el que vive el niño con la madre. Entonces, cuando llega esa edad en la que ella está, la niña, por ejemplo, desarrollando su cuerpo, entonces, por todas las historias sociales que hemos vivido, de entre hombres y mujeres, entonces, por protección a la niña, también como que la madre y el padre incluso pueden generar cierta distancia con esa niña o ese niño física para evitar conflictos a ese nivel, estigmatizaciones, malos entendidos, tantos casos que hay incluso de madres que acusan a los padres de esos niños de abuso por venganzas. Entonces, para evitarse esas cosas, recientemente o estos últimos años, también se ha visto cómo se aconseja a estos padres o madres que hagan distancia para evitar ese tipo de situaciones con el tema del abuso sexual. Entonces, fíjense cómo esto va un poquito más allá de los primeros años a los 3 años, ¿no? Sino ya cuando la niña o el niño están en su propio desarrollo hormonal. Y aquí me queda claro la parte sexual, somos seres sexuales, tenemos un órgano dado que es para eso, para disfrutar, para tener placer, para conocer el placer de ti mismo, conocer esa emoción, esa sensación que te relaja por completo, que te permite irte, ¿no? Cuando tienes placer sexual. Y hablemos de la parte de la infancia, cuando estás creciendo, pero que tú te empiezas a conocer tu cuerpo y a lo mejor te tocas o inclusive ves a papá desnudo o a la mamá desnuda y a lo mejor haces preguntas, ¿qué es eso? ¿Qué no es? ¿Cuáles son las respuestas que te dieron? ¿Cómo interactuaron tus padres? Y cuando tú misma o mismo empezabas a conocer tu cuerpo, yo recuerdo perfectamente bien esa parte de tocar mi vagina y quítese la mano. Eso no se hace, eso no es correcto, no se toque ahí o no toques acá. Estaba yo pequeña, tenía 4 o 5 años y ya había todos esos temas de la sexualidad en mí metiéndome este miedo y claro, si lo hacía era una gran humillación porque golpe hasta golpe era, no lo hagas, no está bien, no es correcto. Yo recuerdo también otro evento, Eli, y también con mi papá. Me agaché un día, mi mamá solía vestirnos con vestiditos de niña, aunque a mí me encantaban los pantalones, pero ella solía, como es modista, hacernos baticas, vestiditos. Y entonces, como cualquier niña de 3, 4, 5 años, yo me agaché sin ningún pudor con mi vestido a recoger algo que estaba por ahí, pues abrí mis piernas, obviamente, para poder manejar mi cuerpo cómodamente. Y cuando recibo es como una especie de cachetada con un grito, o sea, no fue física, sino con un grito, cierra las piernas de mi papá. Y yo quedé, ¿por qué? ¿Qué hice de mal? ¿Qué hice? Sí, y se le queda a uno, el recuerdo queda ahí. Claro, y siempre quieres cerrar las piernas. Claro. Es un hecho, sí, claro. O no quieres que nadie te toque, o por eso cuando tienes relaciones ahora ya de grande, ¿no? De adulto, pues no logras llegar al orgasmo o tener placer, no logras, o esta parte que platicábamos también con la herida del martes, si te tocan y es como, porque estás bloqueada en tu inconsciente con todas esas creencias y no permites que las cosas sucedan, ¿no? Qué importante es poder en el fondo reconocer cuáles son los síntomas o las situaciones que uno ha vivido cuando ha tenido la herida de la humillación como ya adulto, pero es súper importante también aprovechar de que para las mamás que están empezando a ser mamás o que pretenden ser mamás,
que ya tengan estos conocimientos para que podamos en el fondo ayudar a la sociedad a que estos niños ya no vengan tan con este estigma o con estos patrones de conducta que después nosotros tenemos que desbloquearlo, desprogramarnos y requiere terapia. Entonces aprovechar inmediatamente esta información para entregarla, para compartirla. A lo mejor tú a lo mejor ya eres mamá, pero conoces a alguien que va a ser mamá, entonces de repente empezar a tener este tipo de conversaciones de amistades o en familia es súper bueno, porque la verdad es que el prohibirse o el quitarse ese placer de disfrutar a tu hijo, de darle leche hasta donde te dé la gana, de dormir con ellos en la cama hasta que tú y tu pareja, esposo, lo que tengan a tu lado, si es que estás con alguien, a lo mejor estás sola, lo puedes hacer en el fondo en armonía. En armonía, tampoco la idea es llevarla contra la otra persona, porque si no están de acuerdo tienen que llegar a un término medio, pero que pueda en el fondo ser un disfrute, porque eso es súper importante, el aprender a disfrutar, porque eso después abre muchísimos canales, lo que es el disfrutar. Ya hablaremos de esas conexiones también con los chakras, la madre tierra y todas las que es el placer de la vida, ¿no? Recuerden que hemos vivido en modo supervivencia tantos años, tantos miles y millones de años que ahora hay que quitar esa carga, ¿no? Uh-huh. Y con esta experiencia de limitar el placer de los sentidos, entonces este niñito pequeño o esta niñita pequeñita, entonces ve su libertad coartada, pero bajo un esquema represivo, ¿sí? O despreciativo, o tachado como algo sucio, algo malo, algo impuro. No digno, impuro, exacto. Y eso entonces genera una vergüenza de alguna manera frente a ese padre. Entonces, no, como que no soy digno, no soy digna del afecto o del contacto o de la cercanía de ese padre o madre que está coartando mi libertad de sentir, de expresar, de disfrutar. ¿Sí? Entonces, fíjense, con un solo acto de calificar o de enjuiciar lo que es puramente el cuerpo y su sexualidad y su sensualidad, todo lo que puede ir ocasionando. Ya ahorita que vamos a entrar en las actitudes y los comportamientos de una persona bajo esta herida, vamos a ver cantidad de cosas que implica. Bueno, ¿y la máscara? ¿Cuál será la máscara que usa esta personita con esta herida de su ser, de su alma? La máscara del masoquista. Y claro, su gran miedo, obviamente, es el tema de la libertad. Y es bien contradictorio ahí, ¿no? Porque además siento coartada mi libertad, me encantaría ser libre, pero como reclamo o no, porque no me siento merecedor de la cercanía o el afecto o la aceptación de ese padre o madre, entonces de alguna manera hago o me comporto no libremente. Entonces, ¿qué les parece si empezamos con esas actitudes y comportamientos? Me encanta, o sea, como siempre voy escuchando a Leila y yo me voy identificando y entonces voy como haciendo memoria de las cosas que me han pasado en la vida y digo, wow. Genial, ¿no? Genial. Así, este espejo maravilloso. Me encanta, tanto que trabajar. Tanto, eso. Pero a la vez puede ser sencillo. Ya cuando es fácil, ahora es fácil. Sí, ya cuando sí. Lo podemos ver. Sí, eso es lo que queremos transmitirle a todas las personas que nos ven, que están aquí, que justo es fácil. Antes creías que era difícil porque me va a doler, porque no me gusta salir de la zona de confort, porque me da miedo, por el que dirán, qué van a pensar, si cambio, si estos, pero es tan fácil y es tan gratificante estar del otro lado. Creo que eso es la mejor bendición. No puedes saber cómo se siente estar del otro lado si no lo experimentas. Y aquí te invitamos a eso, a experimentar ese nuevo camino donde
quizá las cosas no van a dejar de suceder como lo hemos venido platicando, las cosas van a seguir sucediendo. El tema es yo cómo las tomo, desde qué punto, desde qué emoción y desde qué perspectiva empiezo a ver lo que está sucediendo a mi alrededor y cuánto tiempo me tardo en reconocer una situación. Antes me pasaba una situación y supongo que ustedes se identifican conmigo y podíamos estar meses en el mismo rollo emocional, culpando, con miedo, con ansiedad, con angustia, y ahora simplemente lo ves, lo observas y es tan fácil cambiar lo que dices, bueno, ya fue, pasó, a lo que sigue, vámonos, va a venir la que sigue y así nos vamos día con día, pero sonriendo. Exacto. Listo, Leila. Bueno, chicas, esto yo creo que nos va a tocar muy profundamente a las tres, lo que viene a continuación, porque una de esas vamos, estamos preparadas. Somos fuertes y maduras. Una de esas actitudes y comportamientos de una persona que tiene esa herida de humillación activada es, tiene una bella alma de misionero. Pero con frecuencia, adivinen qué, la manifiesta con temor, porque tiene su libertad coartada por todas esas situaciones primarias que tuvo que atravesar. Y por lo tanto, entonces, cree en Dios, en el universo, ¿sí? Pero, bueno, no en el universo, cree en Dios, en ese Dios que nos enseñaron, ese que es guardián de la moral, de la familia, ese que enjuicia, ese que castiga, ¿sí? Ese que permanentemente lo está observando. Porque es que ese padre o madre que hizo esa observación en su momento, como cierre las piernas, ahí no se toca, eso no se hace, bueno, ese tipo de cosas, es como... El de las reglas. Exacto. Y es como si fuera ese Dios, ¿no? Entonces, nuestro inconsciente hace ese juego de dibujar o de creer o de sentir que ese Dios, que generalmente se vive como si estuviera fuera de nosotros, en este caso es casi que como mi padre, mi papá, de esa manera hace la creencia, nuestro inconsciente, estableciéndose ese Dios en el que creo como ese que enjuicia, ese que observa, ese que juzga sin descanso y que yo estoy en la mira de él todo el tiempo. Entonces... Ese en el que soy pecadora desde que nací. Exacto. ¿No? Exacto. Que es lo que nos... ¡Ay! Se nos fue Clau. Se nos fue Clau. Sí, ese que desde que naces, al menos en la religión que a mí me inculcaron, la católica, que te bautizan y para quitarte el pecado que traes desde que naces, que yo creo que son estas 5 heridas del alma, sister, no nos las quitaron bien desde el principio. Bueno, y entonces esta chiquilina o esta chiquilina empieza a tener un comportamiento para tratar de hacer lo que esté a su alcance, entonces hace de todo, por eso es la máscara del masoquista, ¿no? Hace de todo para poder ser digno o digna de ese amor, de ese padre o madre que te dijo, no eres digna porque te estás tocando, no eres digno porque estás sintiendo de esta manera, ¿sí? Qué fuerte. Luego, sí, es fuerte. Por eso es por lo que se cree con el deber de servir a los que uno ama, uno puede incluso ponerlos a ellos o al otro al que uno está sirviendo delante de uno mismo, ¿sí? Entonces, por eso a veces uno tiende, si tiene esa herida, a ponerse de últimas sus propias necesidades y poner delante las de los otros. Igual que la de abandono. Exactamente. Exactamente igual, eres el salvador. Exactamente. ¿Sí? Pero en este caso es para ganarse el amor y el respeto o ser digno, es como esa es la palabra como clave ahí, ¿no? Como ser digno del amor y la buena mirada de ese padre o esa madre para poder alcanzarlo. Entonces, igual como tú sabes que
cuando uno va creciendo y siendo adulto, a las otras personas con las que uno se va relacionando, si hay una relación de autoridad en esa dinámica de relacionarnos, podemos incluso proyectar al padre y a la madre en esas personas o en esas relaciones. Entonces, eso es lo que hacemos también al ir buscando en el afecto o el aprecio o la aceptación del otro a través del servicio. ¿Sí? Aquí pudiera entrar estas mujeres que permiten hasta cierto punto ser dañadas, ya sea verbalmente o golpeadas o ¿no? abusadas de alguna manera, entra dentro de esta herida el permitir que eso suceda. Pues como todo depende de la intensidad del evento que hubiera causado la herida, yo creo que es muy posible, pero obviamente habría que entrar en la dinámica individual de Sí, la claro. que lo exprese o lo estés viviendo de esa forma, ¿sí? Sí. Pero sí, es muy posible. Entonces, otro aspecto adicional ahí es que a esa máscara del masoquista o a ese ser que se ha puesto esa máscara de masoquista, no le gusta que lo traten como si fuera un niño. Imagínate. Porque siendo niño es cuando estuvo en esa situación más vulnerable, ¿ya? Entonces prefiero recordarme y que mi ambiente o mi exterior o mis relaciones no me recuerden ese momento a través de expresiones en las que yo pueda sentirme como un niño. ¡Wow! Qué bonito, ¿no? Sí, sí, sí. ¿Cierto? Sí, y esto es que es muy fuerte porque nadie nos gusta, ¿no? Regresar a esa infancia, que te digan que eres un niño. Creo que es a la mayoría de las personas, porque es como si te dijeran que no eres capaz también de hacer algo, ¿no? Exacto. Es tan fuerte que estoy riéndome desde de la tecnología. ¿Por qué? Que me está haciendo jugar. Ahora ni siquiera me veo. Sí, no te ves. Pero aquí estoy disfrutando. Y esto, como siempre les digo, esto es en vivo. Esto es un transitar y una experiencia que se vive y se hace terapia en el instante. Y cuando nos pasan este tipo de situaciones es cuando uno dice, wow, ¿qué es lo que hay ahí adelante? ¿Qué me está moviendo? Yo no lo sé en este momento, porque no aparezco, por lo menos ya me escucho, pero es tan importante esta herida de la humillación, porque de repente uno cree que no la tiene o no la tiene tan profundo, y a lo mejor es la más profundo, la más grande. Entonces es importante, yo sacando desde la experiencia de este instante, yo pienso que yo a lo mejor la tengo tan escondida, tan oculta, que por eso estoy ahora tan oculta aquí, pero igual haciendo ese acto de aprendizaje y mostrándome de alguna manera. Ya veré si salgo nuevamente en pantalla, pero qué importante de repente es observar esas señales que la vida me está mostrando o me está espejando y me dice, ok, aquí tengo que poner atención, porque no es solamente decir, ya, ok, es una información, la tengo o no la tengo, sino que a veces, ¿qué me está pasando a mi alrededor? ¿Qué me está mostrando? Para poder ponerle un poquito de atención, como decimos siempre aquí es fácil, es rápido, pero pongámosle un poquito de atención y ver qué es lo que me está moviendo, qué es lo que me está pasando en mi entorno. Y fíjate, Clau, que qué bonito lo que estás diciendo, porque inclusive si tu inconsciente te saca, porque de alguna manera conectó con esa herida en ti, tú Sí. estás pudiendo expresarlo ahora con palabras, pero el cuerpo también es puro lenguaje, ¿sí? El Sí, cuerpo es sí, lenguaje, y como es al cuerpo al que de alguna manera han agredido al no permitirnos experimentar placer, sea cual sea la dimensión del placer que ese niño hubiera o niña hubiera tenido en ese momento y que ese adulto la hubiera coartado. Entonces, como el cuerpo es puro lenguaje, ¿qué hace el cuerpo? Se esconde, así como tú lo estás expresando, no se deja ver, ¿cierto?
Y luego, con el uso de las palabras, como una cosa no diferencia a la otra, con el uso de las palabras, este niño o niña con la herida de humillación ha aprendido que no tiene derecho a decir cosas que puedan además perjudicar a otros. Es decir, no puede tener criterio propio. Imagínense eso. Así es. Sí, yo también. Wow. Y Sí, es, claro. es parte, ahorita fíjate, ¿no? Es parte de todo lo que me ha venido pasando. Contaba Ajá. yo el otro día un tema que tengo ahí trabajando con un negocio y estas heridas que has venido hablando destapan Sí. cada día y a mí me han venido pasando desde que estamos trabajando esto muchas cosas envueltas en estas emociones. Así se nos presentan las cosas. Entonces, hay que ver por qué me está pasando esto. Y es momento, es justo el momento para soltar esas heridas. Exactamente. Este es el mejor ejemplo, porque de repente las personas, porque yo me hice estas preguntas alguna vez, yo decía, pero ¿cómo identifico lo que me está pasando? ¿O cómo identifico cuál es la herida? ¿Cómo? ¿Dónde está? Es como que uno quisiera un libro delante de uno y tuviera un instructivo, y no lo hay. La vida se está haciendo en el momento, entonces hay que estar súper atento a las señales. Yo en este momento, claro, estamos acá en vivo y obviamente hay una señal y yo la veo, la expongo para que también les sirva a usted de experiencia, de que de repente son estas señales, no es que la tecnología, que el Zoom, que la cámara, que el Internet, no, es como, eso en el fondo es lo que se ve, es visible, pero ahí hay una señal y si uno toma la información que uno ha ido aprendiendo y la lleva a la vida, al instante, puede ahí recién conectar y decir, ok, para eso me está moviendo. Entonces, estos son los tipos de señales, esto es lo que te muestra en la vida, ese como clic que uno de repente dice, me hizo clic. En este detalle, cada persona es un mundo distinto, somos un universo totalmente diferente. Entonces, ojo con estar ahí atentos, pendientes, qué es lo que me está pasando, cómo me estoy sintiendo o qué es lo que me está haciendo la tecnología, porque la tecnología también habla, también somos energía, así que está bueno esto que Zoom me permite expresar. Exactamente. Hazte visible, Clau, hazte visible. Me voy a materializar. Acuérdese que todo el tiempo estamos jugando entre el niño interior herido y el adulto que tiene que educar a ese niño con amor, rescatar a ese niño de ese estado en el que se quedó y fuera de eso, actuar como un adulto responsable frente a ese niño y esa experiencia. Entonces, en este momento siento que Claudia está ahí en las dos dimensiones. Está su niña escondidita y la adulta haciendo conciencia, trayendo la conciencia, haciendo como toda esa educación amorosa para ese lado infantil que aún está ahí expresando esa herida. ¡Qué bonito! Me Qué bonito. encanta. La meditación de ayer fue súper poderosa y si no la has hecho, por favor te invito a hacerla, porque yo la hice con Leila ayer y obviamente esto que me está pasando es algo en vivo, que estamos transitando. Entonces, súper importante, como dice Leila, mi parte adulta, mi parte niña, obviamente esta herida nos movió inconscientemente, porque yo no me doy cuenta de eso como adulta, pero sí hay todo un movimiento y qué rico saber que están estas dos Claudias en el fondo uniéndose para poder sanar e ir viendo qué es lo que va quedando esas líneas pendientes de esa herida de la humillación para que ya vaya saliendo totalmente. Eso es, qué bonito. Me encanta. Sí, y en el tema de las palabras o del uso del derecho a expresar criterio o a defenderse de algún evento de agresión, ¿cierto? Decir, no estoy de acuerdo, manifiesto mi límite, porque tenemos derecho a eso, pero cuando niños con esta herida de alguna manera se nos niega la capacidad de expresarlo, ¿no? Entonces tendemos, porque el niño dice, bueno, como es papá o mamá, él es todo sabiduría, él sabe, yo no sé porque soy niño, porque en ese sentido los adultos
dejan claro muchas veces a los niños esa falsa postura de que el adulto es el que siempre sabe o el que tiene la razón. Y el niño simplemente es el que está aquí para aprender lo que papá y mamá digan y hacer exactamente lo que papá y mamá digan. Entonces pierde esa personita como su propia esencia de poder expresarse, de poder ser. Y entonces tiende a justificar lo que ese adulto está diciendo y en la edad adulta lo que esos agresores o esas personas que no me siento capaz de contradecir están haciendo, digamos, en contra de la experiencia que la persona está viviendo. Le has dado al clavo en este instante con mi constante repetición de escenas, ¿no? De cosas que me han pasado. Hasta ahorita me está cayendo el 20 de que es la herida de humillación, porque no puedo hablar, porque cuando se me presenta alguien que me está agrediendo y que aparte tiene que ver también con la injusticia, porque obviamente yo estoy diciendo es que no es justo lo que me está pasando, porque yo he hecho todo bien, o al menos a mi entender y ante lo que yo he creado, creo que lo estoy haciendo bien, pero viene otra persona, me enfrenta, me dice que no son así las cosas, me quieren decir que lo hice mal, tocan a mi niña herida, que no. Es la que creyó, que es la que creyó, que es la que creyó que lo hizo mal. Por eso trae esta escena en la edad adulta o en el momento presente. Y no puedo hablar, no puedo defenderme, no puedo decir, entonces no avanzo porque yo sé que hay una verdad, ¿no? Pero no la puedo demostrar. ¡Wow! ¡Qué fuerte! Entonces, ¿cuál sería tu tarea, Eli, siendo adulta? ¿Cuál sería tu tarea con tu niña? Bueno, primero abrazarla, meditar, a volver a hacer la meditación de ayer, no, pero abrazarla, reconocerla, decirle que eso ya pasó, que ya fue, que es reconocida, que es amada, que no es culpable, que podemos ya gozar y vivir en el placer y sobre todo que podemos levantar la voz. Eso, ¿no? Que podemos levantar la voz, que tengo el mismo derecho que los otros, claro, en mi caso, de una manera amorosa, porque yo ya hoy me baso única y exclusivamente en el amor, ¿no? No de una manera agresiva, ni ofensiva, ni nada. Buscar, como decías el otro día, qué haría el amor en esto, pero sobre todo decirme a mí misma constantemente que tengo ese derecho. Exactamente. Y esa carta maravillosa que nos regaló Leila ayer en la meditación, creo que es fundamental hacerla post-meditación porque ahí está esa esencia para hablarle a esa niña interior, ahí sale realmente ese deseo, no desde la mente, sino que desde el corazón. Y no olvidemos de la otra herramienta que también nos dejó, que fue el WhatsApp, que la verdad es que me encanta porque, claro, uno puede compartir y puede ir haciendo las vivencias del día a día. Todo el tiempo conectadita, cada día, dedicarle unos minutitos a tu niña para que se sienta eso, aceptada, con derecho, contenida, amada, vista, ¿sí? Vista. Apoyada, eso. Vista, claro. Muy bien. Y miren lo importante aquí. Miren el impacto en la sexualidad y en el cuerpo en la vida futura. Entonces, una persona con esta herida activada, no sanada aún o no trabajada aún, es una persona que tiene la dificultad para reconocer su sensualidad, su amor por los placeres asociados a los sentidos. Entonces, ¿eso qué nos dice? Que muchas de nuestras dificultades para que venga, por ejemplo, la abundancia a nuestra vida está asociada a esta herida. Porque es a través de los sentidos, del placer, del deseo de disfrutar todo mi ser, incluyendo mi corporalidad, ¿cierto? Incluyendo la sensualidad de mi cuerpo y el placer sexual incluido, ¿sí? Entonces ahí viene esta
fantástica liga entre la sexualidad y el dinero. Entonces, cuando hay problemas económicos, cuando no hay abundancia o esa sensación de que no entra suficiente, es porque no me estoy permitiendo gozar, porque me estoy creyendo que no tengo derecho. Y está relacionado al primero y segundo chakra, que es el chakra raíz y el chakra sacro. Perdón, que de los cuales también ya hablaremos más adelante, pero relacionado chakra raíz, chakra sacro, madre tierra y todo este instinto de supervivencia en el que hemos vivido. Exacto. Y aquí la frase clave es que nuestro adulto no quiere reconocer ese aspecto. Es que no quiere. Porque si lo reconoce, ¿cierto? Entonces no va a tener eso que tanto anhela, que es la aceptación o el sentirse digno de ser amado de ese padre o de esa madre, que a veces traducimos o lo asemejamos a Dios. ¿Sí? Entonces, fíjense, qué locura. ¿Cómo uno puede pensar que si Dios mismo no creó todo esto con todo lo que implica sentir, disfrutar, ¿cierto? Ese mismo Dios te va a castigar porque estás sintiendo. Claro, no tiene lógica. Es que qué bueno que tocas este punto porque ya hablaremos de las creencias también más adelante. Espero que si no la próxima semana, la que sigue, quiero platicar acerca de las creencias. Y es que todo, absolutamente toda la creación que cuando les decimos es que eres el creador de tu vida, la gente dice, no, pero ¿por qué yo no escogí esto? Yo no escogí el otro. Yo no quisiera que esto me pasara. No, no, no. Es que todo se crea en base a tus creencias. Y hay creencias que te limitan y que te bloquean y que no te permiten avanzar. Ya lo iremos viendo. Y esto que está diciendo Leila en este instante es basado en un sistema de creencias. Claro, por eso es que las heridas son programas. Así es. Y los programas están hechos de creencias o tienen como hijitos creencias. Así es. Así es. Entonces me gustaría consultar, Leila, Eli, desde la experiencia de ustedes, sobre la herida de la humillación, cómo en el fondo influye también en las parejas. Porque si no me permito el gozo, si no me permito el placer, tampoco me merezco el amor de mi vida, ¿no es cierto? Claro, claro. Y acuérdate que para el inconsciente, una de las leyes del inconsciente es que para el inconsciente da lo mismo real que simbólico. Es igual. Entonces, tu pareja para tu inconsciente puede ser tu papá. Y si tú no te sientes digna del amor de tu papá, pues ¿cómo te vas a sentir digna del amor de tu pareja? Yo tuve problemas, no problemas, pero sí había como un conflicto en la relación, sobre todo en mi última relación con quien tengo 13 años, ¿no? Como que había etapas muy buenas y como que había etapas que no, pero sí las reconozco ahora y más ahora que he hecho este trabajo tan profundo, donde ahora Eli se permite disfrutar el placer y Eli se permite pasar más tiempo, lo voy a decir, lo siento, con ella misma, inclusive al desnudo, muchas veces me pongo al desnudo, inclusive pongo música para bailar y empiezo a disfrutarme, a verme, a observarme, a tener un ritmo, ¿no? A buscar mi sexualidad, mi sensualidad. Esto no tiene mucho tiempo que lo he hecho, pero lo empecé a hacer y obviamente, Clau, Leila, ustedes lo saben, mi relación cambió por completo cuando yo me permití gozarme, cuando yo me permití abrirme al placer, a conectarme y agradecer a la Madre Tierra también y hacer toda esta chamba que hemos venido haciendo, alineación. Todo cambió, todo cambió. Era yo la que bloqueaba esa parte, claro. Era yo la que tenía ese miedo de tener una verdadera conexión, ¿no? Y pues el otro actuaba igual que yo. Obviamente si a mí no me gustaba ni que me
que me tocara, no solo cuando yo quería, cuando yo me sentía segura, pues el otro también se empieza a alejar y empieza a decir, bueno, pues me hago para atrás, no pasa nada, ¿no? Cuando tú quieras, tú me dices. ¿Qué hago yo acá? Exacto, y se va perdiendo la relación, pero definitivamente cuando me permití, cuando inicié en este camino de permitirme ser feliz, las cosas han cambiado notablemente. Genial. Sobre todo las mujeres tenemos yo creo que eso es como una lápida encima, ¿no? Con tantos años de educación sexual donde la mujer tiene que privarse de mostrarse, tiene que privarse incluso de sentir. Tantas abuelas nuestras que no tenían derecho a sentir orgasmos, tantas abuelas nuestras que nunca sintieron eso, tampoco. No lo conocieron. Y además era algo mecánico, ¿no? Muy mecánico. Hoy en día yo conozco mucha gente que no lo conoce. Sí. Esa es la verdad. O sea, no lo conocen, somos un objeto nada más sexual. Las mujeres en su mayoría nos educaron para ser este objeto sexual, ¿no? Y calladita, te ves más bonita aparte. Ese ejercicio tan bonito que tú has hecho, Eli, que de paso sería bueno invitar a muchas mujeres y hombres que nos están viendo o que nos ven en el futuro que no existe, pero nos ven en diferido, invitarles también a eso, ¿no? A esa autoexploración física, incluso eso es una manera terapéutica, ahí in situ y en vivo, para poder superar esta herida. Y lo que uno descubre también cuando se abre a hacer esa autoexploración, ahí es cuando llegan todas las creencias, aparecen las imágenes, mi papá o las voces, mi mamá me decía, o mi papá me decía, los pensamientos, los recuerdos quizás de abusos cuando eran niños, o esa exploración bonita que nos tacharon de mal, de horrible, cuando podíamos incluso entre amiguitos o niños de la misma edad, tocarte, darte un beso, irse, cosas normales que buscabas, porque tenemos que buscar ese placer, es natural, pero fuimos juzgados y no se debería y eres impura y y no es correcto y sí. Y debemos recordar de que finalmente todo esto son programas y juicios de valor que podemos ir transformando, porque claro, algunos juicios, algunos programas en algún momento de nuestra vida fue útil, fue necesario para el nivel de conciencia que hemos estado. Pero la vida es flexible, la vida también está viva, se está moviendo, somos una movilidad constante. Entonces es súper importante también ir transformando esos programas, esos juicios. Y para eso, como estamos hablando acá, es importante de repente mirarse, verse, sentirse, de repente delante de un espejo, desnudarse y mirarse. ¿Quién soy finalmente? Porque muchas mujeres hemos pasado años sin mirarnos y hay que empezar a reencontrarse con uno mismo y van a ver que van a salir muchas cosas. Para las personas que están con sobrepeso, se los súper recomiendo. En los programas que nosotros hacemos, obviamente existe esta herramienta, pero es súper poderoso poder empezar a amar cada rollito, cada línea, ver de dónde vino, qué estaba pasando conmigo. Es un encontrarse muy amoroso y muy terapéutico. Sí, sí, totalmente. Y mover la cadera. Este ejercicio a mí personalmente me ha ayudado muchísimo porque normalmente estamos rígidos, ¿no? En el control de nuestro cuerpo y más cuando traes esta herida y en base a todo lo que hemos hablado del prejuicio de la sociedad, ¿cuántas veces a lo mejor no te pones una blusa escotada por no mostrar, por no enseñar? Y entonces ni siquiera tú misma disfrutas cómo te vistes, no te gusta o te tienes que tapar, ¿no? Como Clau ahorita sigue ahí tapada. A mí me sirvió mucho hacer movimientos de cadera, empezar a mover la cadera, bailar salsa, cumbia, sola, no necesitas una pareja. Explórate, explora todo lo que puedes, seas hombre o mujer, ¿eh? No tiene nada que ver con el sexo. Todos sufrimos la misma herida, no tiene nada que ver con el sexo.
Recuerdan que, bueno, yo quiero compartir aquí algo. Recuerdan que hace unos 2 días les compartí un video donde estaba cantando Me eh, encantó. Qué en lindo. esa experiencia con esta app donde uno puede cantar con otras personas o uno solito. Y ese día, que eso fue más o menos hace un año, cuando hice ese video, lo hice intencionalmente. La manera en que me vestí, la manera en que me maquillé, porque yo estaba sanando una parte mía con la expresión sexual. Siempre fui muy sexual y muy sensual, pero de un tiempo para acá, cuando había una memoria ahí que estaba pululando en mí, porque estaba lista a descubrir que donde ocurrió un abuso que yo tuve a muy temprana edad, entonces me cerré y toda esa sensualidad y esa sexualidad se vio afectada. Entonces, ese video era como el inicio de mi reencuentro y ahora que tú dices que también el espejo y danzar y bailar y no sé qué, yo lo hice de esa manera y fue como un tapón que se quitó, como que lo destapé y ya, volví a mí y digamos que ha sido una dinámica que ha ido creciendo y que todavía quiero seguir trabajando más. Y que vamos a hacer juntas. Algún día les vamos a mandar aquí el videíto de ya las tres cantando, Sí. bailando, moviéndonos. Genial. Disfrute, disfrute, placer, hay que Eso. gozar la vida sin importar lo que esté sucediendo. Sabemos que crees que es difícil, sabemos que crees que es difícil, pero aquí es donde viene cambiar el sistema de creencias. En realidad es muy fácil. Entonces, si tú eres una persona que constantemente dice, es difícil, nótalo, obsérvate. Yo lo noto mucho en mis pacientes y siempre, ¿verdad, Clau? Leila, estamos diciéndoles, es que es fácil, es que es fácil, es que hay que cambiar ese sistema de creencias. En realidad es muy fácil, todo depende de una decisión. Exactamente, es cuestión de elegir. Vamos a engrosar ese camino neuronal que lo trabajamos en la primera semana de sanación de las naciones, para que lo puedas revisar si es que no lo tienes claro, pero ahí está esa información de la mente, los caminos neuronales. La repetición es una de las herramientas que dejamos ahí, por lo tanto es fácil, lo tenemos que repetir, nos tenemos que hacer nuestros letreritos, ponerlo en el celular, en la agenda escribirlo en la semana, cosa que después sea como algo automático, no tengamos que esforzarnos en cambiarlo, sino que salga muy fácil, así como se nos sale a nosotras ahora, que todo es fácil. Bueno, entonces vamos con más características, ¿les parece? Sí, por favor. Tenemos un montón. Está muy emocionante esto. Ay, este tema me encantó, a mí me encantó, Sí, me encantó. no, movió muchas cosas, wow. Mucho. Entonces, ¿qué pasa con una persona que tiene esta herida? Va a periódica o constantemente rechazar todos aquellos impulsos que estén relacionados con los sentidos, obviamente, ¿no? Y por lo tanto, como una partecita que tú decías ahora, tiende a tener miedo de no pasarse de la raya y por lo tanto a sentir vergüenza. Entonces, por eso entonces no me expreso, no me muestro, no, porque como quedó eso ahí como lápida, ese mandato, es una especie de orden de mandato directo al inconsciente que ese papá o mamá dio a ese niño o niña, no disfrutes, con otras palabras, pero es no disfrutes, no sientas, ¿sí? No tienes derecho, chun. Y ahí queda eso, entonces. Sí, porque aparte más allá de esta parte sexual o de placer, también recuerdo yo, e inclusive hacerlo con mis hijos, obviamente no lo sabíamos, cuántas veces a lo mejor están entretenidos en el juego aquí, ellos solitos, y es, párate, vámonos, ahorita, apúrate, recoge, muévete, ¿no? Estás siempre en esta orden de, haz algo, pero no estés jugando. Eso es lo que menos debes de hacer. Claro. No sé si se identifican con esta parte que muy inconsciente hace uno porque estás en el hacer y no en el ser, ¿no? Y cómo encontrar el término medio ahí para las que somos mamás y para los que son papás, el término medio entre de permitirle el disfrute al hijo
y generarle hábitos para que también se responsabilice de sus cosas. Entonces es ese juego constante de tratar de orientar, de acompañar al hijo, pero finalmente es el hijo quien te va a mostrar a ti hacia dónde, y tú simplemente acompañas. Esa es la realidad. Ahora que nosotros ya lo podemos ver de esa manera, ¿no? Y que dejamos seres más libres, gracias a Dios. Creo que esa es la verdad. Al final es que si yo ya lo traía, pues tú también ya lo traías, pues él también ya lo trae. La información ya está cargada. Acuérdense que nos manejamos a base de códigos, por eso es la Matrix. Entonces, hay números, hay códigos, información metida aquí que no lo vemos, no es visible. Pero ya lo traes, todo lo traemos. Tú escogiste esto. Así es. Tú lo escribiste, no importa que seas un recién nacido o seas un adulto. Ay, no. Bueno, por eso es tan fácil. Claro. Y por eso debería ser fácil ser papá o mamá. Tu hijo te va buscando hacia dónde, pero uno quiere imponerle sus propios criterios. ¿Y sabes cuántas veces nos decimos a nosotros mismos, es que nadie me enseñó a ser papá o mamá? ¿Cuántas veces repetimos eso? Es que no es necesario saberlo. No es necesario saberlo. Por eso no hay una escuela para ser papá y mamá, porque no era necesario saberlo. Solamente eres un portador. Exacto, solamente eres un portador. Como ahora solo estamos comunicando información que nos llega, ¿no? Exacto. Solo somos un canal. Así es. Y tu hijo te va diciendo quién es y tú simplemente vas a estar ahí para acompañar a ese hijo, obviamente con amor, cuidando que no se autosabotee, pero incluso hasta eso, si lo tiene que hacer, lo hará. Es su aprendizaje. Sí. Entonces, por eso podemos implantar hoy día que ser mamá, ser papá es muy fácil. Exacto. Sí. Bien. Y es liberador. Ahora ya no es una carga. No. Porque la responsabilidad también la tiene ese chiquito, que es simplemente un envase del ser que tú también eres, inmenso, gigante, lleno de sabiduría, que sabe para qué encarnó. Así no se acuerda. Entonces, la carga de papá y mamá se libera. El papá y mamá es fácil y es una gran bendición y además es tan satisfactorio serlo y acompañar a este ser y que en el fondo nos acompañemos. Ayer platicaba con un paciente que me encanta, es una chica de 22 años, o sea, es realmente joven y está muy a tiempo de poder transformar su vida. Y ahorita que mencionábamos todo eso, estábamos haciendo el recuento de en qué punto y en qué momento empezó la ansiedad y el estrés en su vida, ¿no? Y bueno, pues más o menos fue en la adolescencia, obviamente, donde creo que a la gran mayoría se nos desata estas memorias, porque empieza el cambio de la responsabilidad, ¿no? Hacia a lo mejor tener inclusive muchos que ganar su propio dinero para poder pagar la escuela o una carrera o algo, ¿no? Que es el caso de ella. Y entonces es que todo era feliz y divertido hasta que tuve que trabajar. Claro, se acabó el placer. Entonces ahí está el tema. Antes no te preocupabas, era lo que yo le decía. Es que fíjate, no se trata de que no trabajes, no tengas ingresos. No. A ver, el mensaje es el que sigue. Cuando tú estás relajado, cuando tú no estás preocupado por cómo vas a comer, cómo vas a vestir, qué vas a tener, qué no vas a tener, si vas a disfrutar de vacaciones, si ves la tele, o sea, cuando tú estás en una edad en donde no hay preocupación porque no te toca, todo lo tienes, porque llega por añadidura. Cuando tú empiezas a creer que no va a llegar y que el dinero no es suficiente y que no vas a poder pagar y que no vas a poder cubrir tus cuentas y que no vas a poder y que no vas a poder viajar y que no vas a poder disfrutar, ¡pum! Como arte de magia es, bye. No puedes. No puedes, porque ¿Está bien? No lo que te enfocas se expande. Entonces,
el mensaje, ¿cuál es? Hablando del placer, que es lo que venimos hablando ahorita. Disfruta, todo está, Dios está en todas partes, o la divinidad o el universo, como lo quieras creer, ¿no? Esto es algo que a mí me quedó muy claro después de unas terapias que mi amada hermana Claudia me dio hace tiempo, porque tenía este problema constante, hasta que me dijo, es que Dios está en todas partes, el dinero llega por todas partes, solo obsérvate. Es cierto, obsérvate. Todo lo Así es. que tenemos lo tenemos gracias a eso, ¿no? Y ábrete a recibir. Ábrete a recibir. Sácate esta herida. Bueno, y también, entonces, hay una tendencia a ser castigados si disfrutas demasiado de la vida. Porque en ese momento que estabas en disfrute, que recibiste castigo, ¿sí? Coacción. Entonces te Me limitaron. encanta, tiene que ver con lo que estoy diciendo ahorita, porque justo a lo mejor me voy de vacaciones, ¿no? Gasto dinero, me voy de vacaciones porque creo que me lo merezco, pero después viene el castigo y entonces obviamente viene la escasez porque me estoy... Exacto. Ajá. Entonces suele esta personita o estas personas suelen tener historias relacionadas con la sexualidad en su infancia y en su adolescencia y obviamente se traen toda la cola para cuando se es adulto, ¿sí? Entonces, como por ejemplo en mi caso, hasta que mi inconsciente no me insistió, me molestó, mejor dicho, me desesperó, hasta que yo no fui a mirar qué pasaba, pues yo no pude liberarme de esa situación con respecto a esos temas sexuales que se activaron justamente cuando me casé, ¿sí? Entonces, eso es muy, muy importante, saber que si hay algún tema de tipo sexual que no viviste antes, sino justo en determinado momento de la vida, a eso es a lo que tienes que ir a echarle ojito. ¿Qué es lo que se te activó o cuál es como el panorama completo que está ahí volviéndose a dibujar para que tú puedas observar esa experiencia que se quedó allá atascada antes? Cuando la identificas, ya puedes ir a esa anterior y desbloquearla y volver aquí al presente a gozarte la experiencia, hacer las paces con la vida, con el disfrute. Claro, y es que normalmente la etapa que más tenemos bloqueada los seres humanos es normalmente de los 0 a los 6 años, ¿no? Es normalmente donde no nos acordamos cuáles fueron los sucesos, por eso la importancia de tener una terapia y ir a hacer unas regresiones para recordar en dónde se generó y en qué punto o qué sucedió con esa herida. Sí, bueno, y les pregunto, ¿cuántas veces han escuchado en su consulta o en sus familias o incluso nosotras mismas que hay experiencias en las que una persona que quizás tenga esta herida hace todo lo posible para no ser o sentirse libre, ¿sí? Porque está atrapada en esa experiencia, ¿cierto? Y porque para esa persona sentirse libre es de alguna manera no tener límites, y al no tener límites, ese que se nos estableció allá, entonces podemos sentir demasiado placer y qué miedo, ¿sí? Pierdo de alguna manera mi autoconcepto o esa idea de mí mismo que yo me creé y que de alguna manera me identifiqué con esa idea mía de quién soy, que realmente no es lo que soy, pero me identifiqué con eso. Entonces, si me quitan o me ponen demasiado libre, pierdo esa idea que tengo de mí y entonces me genera inestabilidad, me puedo estar sintiéndome que no tengo ruta y bueno, y ahí viene todo lo demás que eso implica. Pierdo el control, ¿no? Claro, sí, es un tema de control, porque fue lo que te pusieron, lo que te implantaron cuando estabas chiquis, el control, exacto. Entonces esto limita la libertad de la persona y entonces lo que hace es que antepone las necesidades de los demás a las necesidades suyas y ahí viene nuevamente esa rueda que no acaba, ¿cierto? Y entonces después entonces se justifica con que, por ejemplo, no tengo tiempo o no hay plata para disfrutar o hay que hacer otras cosas que son más importantes. Entonces ese es como el tipo de dinámica que se empieza a generar.
¿O estás metida constantemente en cosas, temas de dinero también? O trabajando, ¿no? Trabajando como un burrito, porque no hay derecho a disfrutar. Así es. Trabajando. Y trabaja y no ganes también, ¿eh? Trabaja mucho y no ganes. Sí, porque no quieres tener dinero para disfrutar, o sea, ahí está, ¿para qué? Si no lo voy a disfrutar. También está activa esa creencia que seguramente la hemos escuchado muchas veces, que es para lograr algo necesito tener un esfuerzo, un gran esfuerzo. Nada es gratis en esta vida. Ese tipo de palabras también aparecen frecuentemente en las personas que tienen activa esta herida. Sí. Y pues tiene que ver con todo el tema también judeocristiano del sacrificarse, ¿no? Hay que sacrificarse para merecerse. Con el sudor de la frente, ganarse el pan con el sudor de la frente, ¿cierto? Eso claro, es súper limitante y súper agobiante, cuando uno lo que quiere es vivir bien, disfrutar. Bueno, y generalmente también puede sentirse sucio, como indigno, ¿cierto? Como que no vale la pena, como que no es digno de aprecio. Y también puede sentir asco hacia sí mismo. Eso suele pasar en muchas personas. Por lo tanto, son personas que eso les puede disfrutar les puede generar culpabilidad, y además, como no tengo derecho a disfrutar sensorialmente de los placeres de la vida, son personas que pueden tender a engordar, a hacer peso, para no ser agradables, no ser atractivos, no ser. Entonces, ahí vuelve y genera, se genera otra vez, mejor dicho, se refuerza la creencia de que no es digno, o no es atractivo, o no es amable de ser amado, ¿no? ¿Sí? Claro. No es una persona amable, de ser digno de ser amado. Eso es. Entonces, por eso se engorda, se pone todos los como talanqueras, los bloqueos alrededor, ¿cierto? Viene cargando el peso, ¿no? De la herida. Y hay una tendencia de estas personas que tienden a hacer reír a la gente burlándose de sí mismos. Digamos, no solamente carga con la humillación del de afuera, sino que él mismo se inflige humillación a través de burlarse de sí mismo. Claro, que es la típica persona que en el grupito es como él o la gordita feliz, que es chistoso, que es como el Tony, el payasito del grupo, porque claro, prefiere en el fondo, sabe que puede ser objeto de humillación, pero lo hace primero él con él mismo. Exactamente. ¿Y qué creen? Personas con esta herida lo que hacen es atraer o solo permiten cosas o experiencias pequeñas en su vida. Entonces piensan en pequeño porque no le ven la grandeza a toda la expresión de su ser, a sus dones, sus talentos, a su alma, ¿sí? En plena expresión, en plena plenitud. Así es. Bueno, y entonces palabras que suelen usar las personas que están bajo el influjo de esta herida son, por ejemplo, digno, indigno, pequeño, gordo, estoy atrapado, ¿sí? Cerdo, sucio, y por ahí otras groserías que no voy a decir porque de pronto no nos dejan subir el video. Ay, qué lástima. Sí, bueno, personas de la vida alegre. Decir tantas cosas. Entonces cambiemos, personas de la vida alegre. Okay. Ya sabemos. Bueno, y sobre el cuerpo, entonces tienden a tener, como ya decíamos, sobrepeso, baja estatura, rostro redondo, ojos grandes y también redondos, cuello un poco ancho, y ahí nos vamos mirando todas, acumulación de grasa en la parte posterior del cuello, como una especie de joroba de búfalo, ¿sí? Ahí tiene partes del cuerpo que se ven más redondas o más redondeaditas, y se viste con ropa ceñida para precisamente acentuar esas redondeces. Fíjense algo muy simbólico, recordemos que todo en este universo es simbólico, es arquetípico, y todo nos está hablando. Figuras. Todo nos está hablando todo el tiempo porque este universo es nuestro inconsciente, no es más,
¿sí? Entonces, todo el tiempo nos están hablando a través de las simbologías. Entonces, estas personitas suelen mancharse con mucha frecuencia la ropa, porque se les riega todo. Ay, que me manché aquí, ay, que me chorreé acá, ay, que pasa y me unté con no sé qué, porque todo el tiempo andan como con una mancha encima, por la estigmatización del no disfrutes, la sexualidad es pecado, ¿sí? Es como yo vivo en mancha, como una cosa así, ¿sí? También tiene que ver con las personas que nacen con manchas en la piel, manchas de nacimiento. Podría ser. Que se vivió en el fondo, la mamá vivió una humillación durante la gestación. Sí, también. Y también algunas de esas manchas, también dependiendo del lugar donde se encuentren, por ejemplo, sobre todo en espalda, cuando hay manchas, son personas que están reflejando o expresando alguna experiencia de alguna vida pasada en la que, por ejemplo, murieron con un balazo o con algún arma cortopunzante. Entonces, esa herida o esa experiencia, si no se sanó en vidas pasadas, te la refleja el cuerpo a nivel de manchas o de comezón o de alguna expresión en el cuerpo que te está mostrando eso. Pero claro, también tiene que ver estas manchas con esto. Sí. Sí, hay gente que ya en la edad adulta inclusive se le empieza a manchar mucho la piel. Tiene que ver con eso, ¿no? Es cuando empiezan a salir nuestras memorias. Acuérdense que todo está en el inconsciente, no todo se refleja en toda nuestra vida. Hay etapas donde van surgiendo pues las memorias, porque hay que trabajarlas de alguna manera, ¿no? Así es. Y una mala relación con el dinero, donde las personas comúnmente dicen que el dinero es sucio. Exacto. Y es sucio porque pues ahí está vinculado el disfrute también, ¿no? Totalmente. Bueno, después vamos a ampliar eso, pero por ahora contándoles que el dinero, y como todo hablamos de arquetipos, está relacionado arquetípicamente con la madre, ¿sí? Y la madre está relacionada arquetípicamente con la vida. Entonces, si disfrute es igual a vida, entonces no tienes derecho a vivir. O sea, en últimas, todo nos lleva a lo mismo como lo hablábamos la vez pasada, es miedo a no tener derecho a vivir o miedo a morir. Siempre está detrás esa sensación. Y como nuestro cerebrito aquí nos quiere cuidar y mantener vivos, entonces siéntete así mal, pero no importa, estás vivo. Que lucha, ¿no? Porque eso es lo cansado, que estás luchando, por eso el instinto de supervivencia. Claro. Pero aquí la clave es, eso va a seguir siendo una realidad en ti hasta que tú no hagas una tarea súper importante que es desidentificarte con tu personaje que tiene una personalidad y una historia que no es real, aunque se siente real. Es una ilusión, solamente es una ilusión. Esto es un juego, señores. Ya les platicaremos otro día también de esa historia, como estamos todos sentados tras el videojuego. Pero no lo vemos. Yo ya estoy dentro del videojuego. Yo ya estoy en parte de la Matrix. Aquí estoy hecha puntitos. Con puntitos y numeritos y claro. Entonces, en conclusión, por el día de hoy traemos esta saga que la terminamos ya el día martes. La traemos para ayudarnos a desnudar nuestra verdadera realidad. Todo lo que se ha movido en estas 2 semanas, ¿será lo que tocaba? ¡Wow! Sí. ¿Cuál es la siguiente herida, sister? La siguiente es la de la traición, la última. Traición. ¡Wow! Igual de fuerte. Sí. Ya quiero saber cuántas cosas hago en base a esa herida, que no me doy cuenta. Vamos a ver cuándo nos hemos sentido así y qué ocurre. Gracias por todo esto que nos has compartido. De verdad, a mí personalmente me ha movido mucho, pero al mismo tiempo he podido observar
porque me ha pasado lo que me ha pasado en ciertas circunstancias, así es que totalmente agradecida, de verdad, de que hayamos sacado este tema. Sí. Muchas gracias. Sí, con todo el amor. Yo también agradecida de poder compartirlo y de poder aprender y de poder ponerme en vulnerabilidad también, mostrar cómo eso ha sido en mi vida, pero también cómo hemos alcanzado a trascender muchas de estas experiencias, chicas. Eso también es súper reconfortante y bonito, muy bonito verlo, cómo hemos hecho nuestro camino paso a paso y haciendo la tarea que nos toca a todos, que es ayudarnos. Sí, así es, sanar Yes. Para poder volver al origen. Sí, qué lindo. Nos hemos extendido un poquito más del tiempo, pero ha valido la pena, 100%. Creo que siempre es importante el reconocerse, el observarse, y qué bonita experiencia. Ya con ansia, ya espero el día martes para poder hablar de la otra herida maravillosa, y esperamos tus comentarios, esperamos tus dudas. Si tienes alguna consulta, por favor, no dudes en escribirnos. Ve de repente a lo mejor los videos anteriores, hay mucha información que hemos estado entregando. De repente tómate un ratito y revísalo, porque está todo ahí. Compártelo, porque de repente hay alguien que lo necesita y le puede cambiar la vida. Así que es súper importante. Así es. Te extraño, Clau. Extraño tu linda cara. Ya me voy a materializar, calma. Pues muchísimas gracias una vez más por estar con nosotros y por permitirnos compartir nuestras experiencias y nuestro conocimiento con ustedes. Gracias, Leila, gracias, Clau. Nos despedimos entonces, terminamos la transmisión. Chao. Nos vemos el martes.